del tren San Martín y precisamente las dudas que empiezan a surgir y cómo está en vigencia este tema. Y aquí Tucumán, nuestra provincia, que también tiene trenes y cómo se están usando, cómo es la actualidad de nuestros trenes. Para eso estamos junto con Pedro Díaz, él es integrante de la Asociación de Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. ¿Cómo le va, Pedro? Buenos días, bienvenido. Buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, consultarle respecto de este accidente, de este choque, ¿no? Porque un accidente tal vez se pueda prevenir, del choque entre dos formaciones allí. ¿Se podía prevenir? ¿No? Desde su análisis como ferroviario, ¿qué es lo que vio de ese accidente? Bueno, nosotros, digamos, como gremio todavía somos muy respetuosos porque falta, digamos, está en una investigación. Entonces, mientras no se emita, digamos, la justicia, no podemos decir fehacientemente lo que ocurrió. Lo que sí podemos decir de que si es una falla humana, porque se supone hasta ahora que es una falla humana, que esto se debe, digamos, a que una falta de señalización automática. Dicen que es por un robo de cables y que no se repuso. Digamos que es inconcebible que todavía a esta altura del tiempo tengamos esos problemas. Lo que sí podemos decir que es el problema surge por la falta de inversión desde que asumió este nuevo gobierno. Se habla de que se ha quitado, por ejemplo, en la ADIF, que es la encargada del mantenimiento de las vías, se ha quitado un 92% de presupuesto. Y en la SOFSE, que es la operadora de los trenes, cerca de un 60% de presupuesto. Entonces, que haya superávit fiscal no significa que las cosas mejoren, porque en el tren, que es un transporte, digamos, muy seguro, quitar presupuesto trae consecuencias, porque transportamos gente, transportamos carga, pero lo más importante es la vida de las personas que quieren circular en forma digna, digamos, en un transporte, ¿no? Entonces, quitar, por ejemplo, hasta lo más elementales, que es hasta el papel para las computadoras, los insumos de higiene en los baños, la falta de combustible diaria, de lubricante, la falta de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria como las vías, la reparación de durmientes, de balastro, la falta de señalización por el robo de insumos, de cables. Por ejemplo, si se retira la seguridad privada en las estaciones y en demás instalaciones ferroviarias, tienen más acceso, digamos, los malvivientes para robar el cable que contiene cobre. Y si no se repone de manera inmediata, eso trae sus consecuencias. Esos cables permitían la comunicación entre las formaciones. Es una señalización automática, digamos. Señalización automática. O sea, no es que el maquinista, el motorista hace ese aviso, porque se hablaba de falta de comunicación entre las formaciones y la que estaba detenida no pudo, ahora entiendo un poco más, mandar esa señal. Y la otra formación, hablamos del accidente en Palermo, dicen que se detuvo primero, como si hubiera habido algún tipo de advertencia o aviso, y luego siguió hasta embestir a la formación, ¿no? Que dejó por ahora, y bueno, por suerte, ¿no? 60 personas heridas que fueron atendidas. Siempre nos viene aquel eco de aquella gran tragedia de Once en Buenos Aires en el año 2012, que fue de verdad terrible, 53 muertes, más de 600 personas heridas, que fue algo tremendo. Digo, pensando en esto que nos está señalando, ¿cómo se puede achicar? Digo, si la tendencia de este gobierno es, gobierno nacional, la austeridad o de financiar, porque precisamente había un senador provincial por Corrientes, Martín Barrio Nuevo, que señaló justamente, ¿no?, denunciaba al gobierno de Javier Milei por haber enviado un 92% menos del presupuesto que el año pasado. O sea, eso tiene un impacto enorme, pero es como si fuera que esta gestión tiene pocos meses. ¿No faltaba mantenimiento de antes también?
Sí, puede ser, porque están digamos, de los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, hay informes de que no se estaba, digamos, haciendo la inversión necesaria, digamos, ¿no? Pero justamente, si hay un razonamiento de que antes había una mala gestión, suponiendo, por qué se la empeora la gestión? ¿Por qué se quita con mucho más recursos, digamos? Sabiendo que antes, el 3 de mayo, el SOPSE y la DIF hicieron llegar, digamos, un documento a la presidencia de Ferrocarril Argentino, FASE, y a la Secretaría, y con copia a la Secretaría de Transporte, donde advierten y piden la restitución para hacer digamos, el transporte, ¿cómo te puedo decir? La circulación diaria de los trenes y el mantenimiento del material rodante. Entonces, porque nos dicen que en ese informe están que no hay, que se pide para gastos de cuenta, para gastos corriente y de capital. Los gastos de corriente son, por ejemplo, todos los días comprar combustible, lubricante, lo más necesario para la circulación diaria. Y los gastos de capital son justamente para la licitación o reparación de obras públicas o de otras, o la adquisición de cosas mucho más caras. Entonces, como se ha quitado el presupuesto, una quita bastante sustancial que hace imposible ya, digamos, el mantenimiento diario. Entonces, alertaban sobre el riesgo de accidentes ya y que se transporta pasajeros. Y si venimos a Tucumán, esta quita de presupuesto también tiene impacto. En Tucumán tenemos solamente tren de cargas y el de pasajeros de larga distancia. Es lo único, ¿no?, que digamos. ¿Y cómo funciona actualmente acá? Nosotros sí se está, a nivel nacional se está teniendo ese problema en la provisión, por ejemplo, si nosotros reparamos los talleres ferroviarios, vagones de carga, desde que asumió el gobierno, nosotros antes teníamos camiones y vagones que nos llegaban insumos. Y desde que asumió el gobierno, hace 2 semanas llegó solamente un vagón con unos pocos repuestos. Entonces vemos nosotros la merma sustancial, digamos, que hay sobre digamos, el mantenimiento y el trabajo diario. Nosotros tuvimos que hablar a Buenos Aires, por ejemplo, en los talleres Tafí Viejo, porque se nos habían suspendido la provisión de agua en bidones y de los gases, como el gas butano, propano, y otros gases que empleamos nosotros para cortar y, digamos, y soldar, ¿no? O sea, para la reparación propiamente para la reparación de los vagones y las entonces formaciones. Nosotros nos cortaba eso. Entonces, bueno, se solicitó se hizo la solicitud por medio de los gremios, notas enviadas, digamos, a la autoridad, y bueno, volvieron a restituirnos eso, porque, digamos, es elemental de que no nos falten esos insumos, digamos, ¿no? Pedro, ¿y qué piensas si es que se presenta la posibilidad fehaciente de que se privaticen o concesionen con un gran porcentaje los trenes, ¿no?, los ferrocarriles argentinos? Sí, por ejemplo, el ministro Franco dijo que era la necesidad de privatizar los ferrocarriles. Habría que recordarle de que la privatización ya fallaron en nuestro país, ¿no? Porque privatizar, yo no sé si los privados van a recuperar lo invertido, porque mantener el sistema ferroviario es carísimo. Y las inversiones que las inversiones que hacen no las recuperan. Entonces, por eso tuvimos bastantes problemas. Inclusive circulan fotos y videos en las condiciones en que estaban los trenes antes del 2000, en el año 2000. Inclusive durante el gobierno de los Kirchner, hasta la tragedia de Once, cómo estaban en esa situación, digamos, los trenes y los vagones. Por ejemplo, en las concesiones privadas de carga, estaba la empresa brasilera AL, que
que se le daba en concesiones los vagones de carga y el mantenimiento de las vías. No hacían ni lo uno ni lo otro. Cuando se le deterioraba un vagón por la falta de mantenimiento de la vía, lo desconectaban y lo volcaban sobre el costado de la vía. Que luego de la estatización de los ferrocarriles, esos vagones para ser reparados se gastó muchísimo en contratar grúas para ser levantados y ser llevados a los talleres. Y los sueldos de los empleados también los pagaba el Estado. Entonces, es enorme la inversión que tienen que hacer. Y la falta de política de Estado de los diferentes de gobierno, también no puede ser que en este país tengamos 4 años de inversiones ferroviarias y 4 años que se los desinvierte. Por ejemplo, Chile acaba de comprar unidades nuevas bajo una misma política de Estado. Fíjese, Bachelet era de izquierda, asume Piñera, que era de derecha, y siguen con la misma. Ahora el actual presidente de Chile compró unidades nuevas, con la misma política de Estado, y son parte del Estado. Eso le iba a preguntar, ¿cómo hacemos, por ejemplo, hay en distintos lugares del mundo un tren bala, ¿no? Sigue funcionando, el tren modernizado y generando esta conectividad tan importante que acá en Tucumán, bueno, es pequeña Tucumán, pero también estaría interesante un tren interurbano, no sé, lo pienso, son obras inmensas. ¿Ve esa proyección? ¿Es posible que en algún momento en Argentina tengamos un mejor sistema ferroviario? Sí, como les digo yo, hay proyectos. Nosotros mismos, los trabajadores, por ejemplo, presentamos proyectos de trenes de cercanía Tafí Viejo Tucumán, Tafí Viejo Tranca, y no tuvimos eco. Y falla también la parte política de Tucumán. No está muy interesada en el tema ferroviario, excepto el intendente de Tafí Viejo, que sí nos acompañó y presentó también proyectos, pero no hay legislador o diputado nacional que haya presentado proyectos e interese por el sistema ferroviario de transporte. Imagínense que otra vez activáramos el ferrocarril hasta La Cocha o hasta Alverde como antes funcionaba. Lo que ocasionaríamos, digamos, a la gente, el beneficio que le ocasionaríamos, un transporte mucho más seguro, más barato y digamos, y circular en forma digna, ¿no? Lo último que le consulto, Pedro, y por supuesto le agradezco esta charla, tiene que ver con, en grandes rasgos, cuál es la población que hoy trabaja en los trenes aquí en Tucumán. Digo, en los talleres de Tafí Viejo, en la estación de aquí de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo están básicamente conformados? ¿Cuántos son los operarios? Si solamente hay gente operaria o también es la gente que arregla las vías o las personas que trabajan en el arreglo de los talleres, de los vagones. En los talleres ferroviarios somos 55 personas. Y es una lástima porque se podría producir mucho más en la reparación de vagones, porque hay muchísimo trabajo, muchísimos vagones. Nosotros no pudimos incrementar el número ni en el gobierno anterior y por supuesto menos con este de que al tener esa política de privatización ya dijeron que si no están interesados la parte privada no van a cerrar. Y a nivel provincial creo que debemos ser alrededor de 500 personas, porque hay mucha gente en la reparación de las vías, que también sufre mucho la falta de inversión y la falta de herramientas y movilidad. Por ejemplo, los compañeros sufren mucho en la circulación para circular por las vías, para mantener las vías, porque circulan con zorras muy viejas. Inclusive también hay una mala comunicación, muchas veces nos comentan que muchas veces se encuentran en el camino, tienen que salir del camino la zorra porque viene un tren en formación, porque no hay una comunicación moderna, ¿comprende? Porque hay sectores en que no llega la señal de internet, que se puede comunicar el maquinista con los operarios que vienen, entonces falta muchísimo, digamos, acá en la provincia de Tucumán, digamos, una inversión adecuada para qué decirle. El tren de pasajeros prácticamente es una utopía, prácticamente ya acá en la provincia. Aparte salen los pasajes, se agotan porque realmente es muy económico. ¿Con la quita de fondos podría menguar la frecuencia que tiene actualmente el tren de pasajeros de Tucumán Retiro? Sí, si hace la inversión se podría.
El problema, por ejemplo, es de que el tren Retiro Tucumán demora mucho, es porque las concesiones privadas de los trenes de carga que se hace disponen de las vías. Entonces, sus formaciones de carga están primero que el tren de pasajeros. Y como circulan los dos a una marcha lenta, digamos, entonces tiene que pasar primero el tren de carga y recién el tren de pasajeros. ¿A qué velocidad van, más o menos? ¿Velocidad del tren de carga o del tren de pasajeros? Y bueno, hay partes en que sí se reparó la vía, pueden ser hasta 80 kilómetros. Imagínense, antes, en el año 1950, se empleaba 16 horas el tren Retiro Tucumán, lo mismo que emplea un ómnibus de larga distancia. Iban realmente a 100 kilómetros por hora. Y ahora hemos reducido a un promedio, póngale, de 50, 40 kilómetros por hora, capaz en algunos tramos. Porque todavía no se toma una decisión política del problema esto de la concesión de carga, que el año pasado ya estaba vencido, pero se prorrogó. Digamos, para que tome una decisión este gobierno actual. Y bueno, se supone que esa es una decisión que tienen que tomar, cómo van a hacer. Y bueno, pero con la política que hay de ello, de privatizar o de cerrar los ferrocarriles, porque no es rentable. Y en ninguna parte es rentable. Por eso el Estado en todas partes del mundo se hace cargo del Estado. Imagínense, el túnel del Canal de la Mancha que une Francia con Inglaterra ha pasado a mano del Estado, porque la empresa que ha invertido no recupera lo invertido ni con el peaje cobrando inclusive. Gracias, Pedro, por este panorama y análisis que nos ha regalado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Era Pedro Díaz, integrante precisamente de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos.